Bueno, es bien triste, pero la verdad es que toda la soja prácticamente es transgénico. Está en un montón de productos, está en el miso, en el tofu, en el tempeh, la soja texturizada. Puede actuar como disruptor endocrino. Puede cambiar por ejemplo, la duración de los ciclos menstruales o puede influir en la fertilidad masculina también. En principio la salsa esa coconut que tampoco es lo más recomendable, pero bueno, puede ser como para una etapa de transición puede valer, sí. Bueno, vamos a hablar de la soja hoy, ¿no? Que si les ha pasado como a mí, no sé si es el mismo caso, pero cuando yo quise dejar la carne y tirarme más hacia lo vegano, digamos, estaba muy en este chip de la proteína. Entonces, había que meter los gramos de proteína, era lo que por lo menos a mí me habían enseñado, ¿no? Entonces, una de las fuentes de proteína más altas que existen para los que nos alimentamos a base de plantas o no comemos carne ni lácteos, es la soja. Entonces, en mi caso, yo comía cantidad de soja porque la comía, bueno, soja texturizada o tofu, que ni siquiera me gustaba tanto, pero aportaba, ¿no? Estos gramos de proteína que supuestamente tenemos que cumplir. Entonces, fue como una sorpresa escuchar que la soja estaba dentro de los alimentos problemáticos. Así que bueno, ¿por qué? ¿Por qué es un alimento problemático la soja? Bueno, es bien triste, pero la verdad es que toda la soja prácticamente es transgénico. Quiere decir que se ha manipulado por el ser humano de tal manera que no tiene nada que ver su información genética con el origen de la planta en el estado natural, ¿no? Y no hay mucho que hacer, es simplemente no es la planta que era. Y me parece súper triste porque a mí me encantaba también. Hace muchos años empecé con la macrobiótica cuando quería ayudarme de joven, hace más de 30 años ya quería algo más saludable y me fue súper bien la macrobiótica al principio, lo hice durante un año, algo así. Y es toda a base de soja, ¿no? Tenemos el miso, la sopa de miso, tenemos el tofu, tempeh, e incluso era proclamado que era súper sano, ¿no? El miso que te podía incluso quitar radiaciones del cuerpo. Y cuando aprendí de que la soja es toda manipulada genéticamente, pues me puse un poco triste porque siempre me gustó por este apego a la macrobiótica. Y si lo pensamos, ¿no? Al menos yo no me fío. Tantas cosas que ha hecho la ciencia durante estos cientos de años que la tenemos, ¿no? Un día es como, wow, todo muy bien, como la uralita que es el asbestos, ¿no? Que no hay ningún problema, fantástico, ¿no? Y todo el mundo lo usa. Y después, a cabo de no sé cuántos años, pues resulta que es cancerígeno, ¿no? Es como, yo es que no me fío y cuando aprendí que la soja está manipulada genéticamente, para mí era como, vale, yo no quiero tocarlo, no lo quiero tocar. Y la razón que dice Anthony, que lo explica, que simplemente el cuerpo, para los órganos, para el hígado, es como un objeto extraño, no lo reconoce como alimento, no sabe qué hacer con eso, ¿no? Entonces, es como una carga al cuerpo, al sistema inmune, sube los niveles de histamina. Entonces ya hay como más predisposición a inflamaciones en el cuerpo si tomamos cualquier alimento transgénico como la soja, ¿no? A lo mejor alguien quiere añadir algo a esto. Para los que dicen, no, bueno, yo como soja no transgénica, que hay no, sin GMO o sin soja ecológica y sin modificar, ¿cómo sería eso? Pues yo diría que busquen dónde le pusieron las puertas al campo, porque no hay manera de evitar
que se extienda. Puede que al principio no fuera toda transgénica, pero no hay manera de cerrar, de ponerle puertas al campo, o sea, no se puede. Y entonces al final se acaba contaminando toda, a lo mejor aunque no se quiera, pero a menos que tuviéramos dos planetas, a lo mejor de un planeta al otro se conseguía separar, pero en el mismo planeta están los mismos insectos que polinizan, que van de aquí para allá, los vientos, todo, estamos en un todo, es un planeta y funciona así, o sea, se contamina todo. Sí, Sí. yo en un retiro, que es donde descubrí el primer libro de Anthony, ese hombre era médico clásico antes y luego naturópata después. Y sí que, por ejemplo, se alimentaba mucho de la soja, pero la compraba de un hombre que tenía supuestamente la soja todavía, la semilla original, ¿no? No transgénica y demás. Pero yo también, justo lo que dices tú, Mónica, siempre me preguntaba hasta qué punto, ¿no? Sigue siendo la original intacta y demás, ¿no? Así que yo creo que sobre todo, y eso fue en un pueblo en medio de la nada y bueno, todavía lo podría llegar a entender, ¿no? Pero es que todos los productos hoy en día que se pueden comprar en los supermercados ya o sea, tenlo por seguro que son modificados, ¿no? Y Claro, entonces, porque no es una producción en una huertita pequeñita que puedas mantener ahí alejada del resto, son producciones de hectáreas, producciones gigantes y para alimentar a todo el planeta o bueno, a muchísima parte del planeta. Entonces, no estamos hablando de una huertita que tengas ahí, una macetita que tengas ahí en tu casa, en tu terraza, no. Estamos hablando de cantidades que se extienden, es fácil que se extiendan por el resto del planeta. Sí, de hecho, bueno, Argentina hace unos años era, ahora no sé si sigue siendo el primer productor de soja del mundo y lo que está causando grandes destrozos a nivel ecológico porque los suelos ya después no sirven para absolutamente nada, quedan destruidos. Entonces han sacado plantaciones que se utilizaban o hectáreas, cantidad de miles y miles de hectáreas que se usaban para otros cultivos que ahora cultivan soja, que luego ese suelo no sirve, queda completamente eh, seco, es impresionante, ¿no? Y bueno, a nivel ambiental está causando estragos también, ¿no? También porque está un poco de moda, entonces subió tanto el consumo de soja en los últimos años que hay como una demanda muy grande, ¿no? Porque lo que decía, ¿no? Al final hoy la soja está en un montón de productos, está en el miso, en el tofu, en el tempeh, la soja texturizada, no sé si me estoy olvidando de alguno, Las salsas de soja, ¿no? las salsas de soja, están absolutamente en todo, mucho más quizás en la cultura oriental que la nuestra, ¿no? Pero que hoy ya está todo globalizado, ¿no? Todos tenemos nuestro restaurante chino, japonés o tailandés al que nos gusta ir y que usan muchísimo soja. Así que eso también es algo a tener en cuenta. Y además, lo que pasa con la soja, que es otra de las cosas que menciona Anthony, es el tema de la grasa. No nos olvidemos que es extremadamente grasosa la soja, de hecho por eso es una fuente tan alta de proteínas, ¿no? Ujú. Sí, sí, de hecho se hace también aceite de soja, o sea, eso ya es una señal también de que tiene grasa dentro. y mucha gente, sobre todo los que quieren ser vegetarianos, ¿no? Comen mucha cantidad de soja texturizada en forma de tofu, en miso y demás. Y la mayoría no se dan cuenta que realmente no es la proteína, ¿no? Lo que están ingiriendo. Sí, hay una pequeña parte de la proteína, pero sobre todo la grasa. Y yo creo que la mayoría de esa gente lo está haciendo porque quieren un aporte proteico en sus dietas y sin pensar, pues incluyen más soja. Y como Anthony bien explica, no es la proteína que nos sacia, es la grasa.
y soja tiene mucha grasa y por lo tanto es normal que nos quedemos con esa sensación de saciedad después de comerla. Sí, a mí personalmente yo cuando, claro, yo como tenía este chip de la grasa, de la proteína, yo comía vegana, pero tenía soja y los huevos los dejé porque me gustaban y porque me incluían me daban este aporte de proteína, ¿no? Entonces eran dos alimentos que yo los tenía en mucha cantidad. Y fue en ese momento cuando peor estaba de problemas digestivos y de otro tipo de síntomas. Y entonces lo que la mayoría me decía es que ser vegana era poco saludable. Y entonces fue curioso que cuando yo dejé, al final solo cambié estos dos alimentos, que eran los que más cantidad comía, porque comía muchos huevos y mucha soja, porque tenía que llegar a mis gramos de proteína. Y enseguida, o sea, yo noté un cambio enorme en mis síntomas, solo con estos dos. Entonces, a la gente que me dice muchas veces, no, pero comer vegano no es saludable, bueno, hay muchísimas maneras de comer vegano y no todas son saludables. Entonces, dependiendo de esto, eh, puede, quizás si alguien se siente identificado, decir, bueno, si estoy comiendo mucha soja o huevos o hay ciertas cosas que todavía, o maíz, que es algo que también tenemos mucho los veganos que sobre todo queremos evadir el trigo, que también sabemos que está muy manipulado y tal, son justamente alimentos que por ahí, quitándolos, hacen la diferencia. Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Y yo creo que otro problema con el consumo de la soja es que puede actuar como disruptor endocrino. Puede cambiar, por ejemplo, la duración de los ciclos menstruales o puede influir en la fertilidad masculina también. Y es por las isoflavonas, que son como fitoestrógenos que se encuentran en muchos productos de origen vegetal, pero la soja es uno de los alimentos con mayor contenido de isoflavonas. Así que es especialmente recomendable para la gente con problemas endocrinos evitar la soja lo máximo posible. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Los estrógenos y menos que vienen de un alimento transgénico con los que produce nuestro propio cuerpo. Esos Exacto. estrógenos nunca serán tóxicos, ni sobrarán, ni el cuerpo automáticamente eh, lo tiene todo cuando el cuerpo está sano, ¿no? Tiene manera perfecta de equilibrar todo, no hay nada que esté de casualidad, ¿no? Nada tiene que ver con otros tipos de estrógeno que vienen de fuentes externas. Sí, lo mismo pasa con los lácteos, ¿no? Que Anthony también menciona, ¿no? Allí también hay estrógenos que pueden causar muchos problemas de salud bastante serios, pero claro, la gente luego se pregunta, ¿pero cómo, no? Si el estrógeno es un elemento natural, ¿no? En nuestros cuerpos, pero es que no es lo mismo, no es lo mismo, no se comporta de la misma manera, no es natural. No, Lo mismo que totalmente. el ácido cítrico no es lo mismo que el zumo de limón, vamos, o sea, es una cosa es fabricado químicamente y otra cosa es de la naturaleza directamente. Hay que saber diferenciar. O el azúcar, que no es lo mismo el azúcar refinada que el azúcar de las frutas, por ejemplo. Sí, tal cual. Por alguna razón, hoy están muy con las grasas, no son todas iguales, las grasas saludables, sin embargo, el azúcar es como, no, el azúcar de la fruta. Digo, porque sí, si se puede distinguir las grasas, no se puede también tener la capacidad de distinguir los distintos tipos de azúcares. Exacto. Pero bueno. Bueno, chicas, no sé si alguna quiere agregar algo que me ha quedado por ahí o cerramos. Creo que recomendaría solo a la gente ver otros vídeos de otros alimentos problemáticos, aparte de la soja, que yo creo que... Y se nos olvidaba decir que también el edamame también es soja, aunque tenga otro nombre, también es soja. Es Sí. lo mismo.
Y para los que están muy acostumbrados al sabor de la soja, a mí nunca me gustó la salsa de soja mucho, pero en mi casa, por ejemplo, se comía mucho las ensaladas con salsa de soja. Eh, quien, quien tenga como un poco de apego a ese alimento, le guste mucho la, la alimentación con soja, ¿qué alternativas podemos darles para que prueben? En principio la salsa esa coconutaminos, que tampoco es lo más recomendable, pero bueno, puede ser como para una etapa de transición puede valer, sí. Sí, Sí. y los que igual la toman como reemplazo de proteína, hay otro tipo de proteínas, bueno, otro tipo de alimentos que aportan mucha más proteína. Por ejemplo, las lentejas son el alimento con más concentración de proteína. Contiene mucha más proteína que la carne, el huevo. El queso, es impresionante cuando se comparan los números, ¿no? Incluso mucho más que la soja. Así que yo creo que una vez que salimos, ¿no? de lo que es la tendencia y analizamos por nosotros mismos, llegamos a conclusiones muy interesantes y vemos que hay muchas alternativas. Totalmente. Mismo Sí, con, ay, perdón. no, ya que mencionas, puedes usar los guisantes perfectamente, garbanzos, ¿no? Lentejas, has dicho, cualquier otra fuente de habas, por ejemplo, si os gustan, ¿no? Incluso de los garbanzos como comida transitoria, los falafel, ¿no? Puedes hacer un mogollón de cosas con el garbanzos, con la harina de miles de formas y está buenísimo para sustituir lo que estamos acostumbrados de la soja, ¿no? Del tofu y todo eso. Mm. Sí, con respecto a la proteína y a cualquier tipo de nutrientes, ahora mientras lo decías, ¿no? Es como no solamente tenemos que mirar la cantidad de un nutriente macro, micro que contenga un alimento, sino su biodisponibilidad, porque no todos los alimentos son asimilables, sus nutrientes son asimilables de la misma manera para nuestro cuerpo. La proteína más biodisponible que existe se encuentra en las hojas verdes, que es quizás el último alimento que pensaríamos, ¿no? Que tiene proteína. Sin embargo, ese tipo especial de proteína, la que nuestro cuerpo asimila con mayor facilidad y que puede usar más fácilmente como recurso y lo puede distribuir, lo puede convertir, ¿no? Los nutrientes, la gran mayoría tienen que pasar por nuestro hígado, tienen que convertirse y los que no se utilizan en el momento se almacenarán para momentos que se necesiten, ¿no? Entonces, nos engaña muchas veces no, pero este producto o este alimento tiene tanto de minerales, tiene tanto de antioxidantes. Sí, pero el antioxidante que tiene el café, por ejemplo, que todo el mundo habla de los antioxidantes, no es un antioxidante que pueda utilizar nuestro cuerpo. Entonces, no solo eso, sino que además cuáles son los efectos negativos también que ese alimento te trae, ¿no? Para saber, ¿realmente vale la pena comerme esa proteína si tiene un montón de otras cosas o ese nutriente si tiene otras cosas también, ¿no? Que no son buenas, quizás. Sí, yo invitaría también a la gente que está tomando la soja que nos diga, ¿no? Si les cuesta o si les va a costar o si están pensando ni siquiera en eliminar la soja de su alimentación. Si es la primera vez que lo escuchan o si ya habían escuchado algo pero no lo tenían del todo claro. Nos gustaría saber estas cosas para poder a lo mejor ayudar, ¿no? con nuestras experiencias. Totalmente. Así que todos invitados a comentar y a contarnos, ¿no? Su experiencia o las resistencias quizás que estén teniendo eh, y así poder compartirlo. Chicas, cerramos entonces. Muy bien. Gracias. Gracias. Chao.